Tema número 2. El tema del día de hoy le puse como título Imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a leer versículo 1, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El tema anterior, el tema número 1 que estudiamos el domingo pasado, hablamos un poquito del conocimiento que tenemos de Jesús. Creo que todos de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de Jesús alguna vez. Joven, ¿has escuchado hablar de Jesús alguna vez? ¿Sí? Ok, señorita, ¿también tú? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, Hadassah, Sofía también, los más chiquitos, han escuchado hablar de Jesús. Todos los que estamos aquí. Entonces, a base de nuestro conocimiento de lo que tenemos de Jesús, hablamos un poquito, y principalmente esta palabra fue para nosotros, los de la congregación, que ya tenemos un conocimiento de Jesús. Decíamos que ahora del conocimiento que tenemos, vamos ahora a imitar a Dios, imitar a nuestro Señor Jesús. Vamos a modelarlo, vamos a hacer ese modelo de nuestro Señor Jesús, a todo el conocimiento que nosotros ya hemos adquirido. De una o de otra manera hemos adquirido algún conocimiento de Él. Pero nosotros, de los que estamos aquí, pues leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, también quizás estamos en un estudio un poquito más avanzado, y entonces entre más nosotros nos profundizamos más en la palabra, pues es más la tarea que debemos de hacer. Es más el trabajo de imitar a nuestro Señor Jesús tenemos que hacer. Entre más conocimiento tengamos, es más difícil la tarea. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado su Espíritu, y de esa manera nosotros podemos, si nosotros nos esforzamos, vamos a poder modelar lo que es el Hijo de Dios. Y hablamos también ¿qué es un modelo o qué es un modelo a seguir? Para usted, cuando usted quiere imitar a alguien, ¿qué es lo que o qué siente por esa persona? Por ejemplo, vamos a decir una persona, un personaje, un artista, ¿qué siente por él? La palabra imitar o la imitación, por si usted va a imitar algo, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, es porque lo respetamos. Es porque lo admiramos, es porque queremos parecernos a Él, ¿sí o no? El tema pasado hablamos de que hay personas que imitan a ciertos artistas. ¿Por qué? Porque lo admiran. Y es más, también lo respetan. Y en el momento que quizás, por ejemplo, alguien que imite a algún artista y tal vez lo imita a la perfección, y llega quizás el momento de conocer a ese personaje, ¿no? Hemos visto algunos videos que cuando alguien admira a alguien y lo conoce en persona, empiezan a llorar y abrazarlo y todo, y se demuestra ahí el respeto que se tiene, el cariño, la admiración que se tiene a esa persona. Ahora nosotros, mis hermanos, nosotros con nuestro Señor Jesús, ¿cuántos sabemos que el conocimiento que nosotros tenemos, ahora, ¿a poco no es digno de admirar a nuestro Señor Jesús? ¿Usted no lo admira como cristiano que es? ¿No admira a nuestro Señor Jesús? Así como nosotros como hijos imitamos a nuestros padres, también deberíamos imitar a Cristo. Su gran amor, el gran amor hacia nosotros, lo condujo a sacrificarse por nosotros. Él murió por ti y por mí, por todos los que estamos aquí. No podemos decir, no, por mí no murió. Bueno, es una cosa es que tú no aprecias de lo que Jesús hizo por ti, y otra cosa es que Él lo haya hecho. Dice que Él lo hizo por amor a nosotros, y Él no esperaba que tú lo amaras. Ese es el verdadero amor, dar sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor, y ese es el amor de Dios. Es el amor de Dios hacia nosotros.
Nuestro amor por otros debería ser también de la misma manera que Dios nos amó. ¿Cuánto hemos experimentado el amor de Dios? Con el hecho, mis hermanos y jóvenes que están aquí, con el hecho de que ustedes están aquí en este momento, es porque es el amor de Dios hacia nosotros. Es el amor de Dios que nos tiene el día de hoy aquí. ¿Cuántos hemos pecado? Mucho. ¿Cuántos hemos faltado a Dios? Muchísimo hemos pecado. Más, si no hemos entregado nuestra vida al Señor, es mucho más nuestro pecado. Es mucho más nuestras faltas a Dios. Entonces, ¿por qué no admirar a nuestro Señor Jesús? Fíjese que hay algo muy importante aquí. Para nosotros, ya esto es para nosotros los que ya somos hijos de Dios. El domingo pasado, una hermana se sorprendió cuando le dijimos, porque ella tenía en mente, esto es para los jóvenes el día de hoy también, ella tenía en mente que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y se sorprendió cuando le dijimos, no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo aquel que es nacido de Dios es hijo de Dios. Y entonces los que no tienen los que no han nacido de Dios simplemente son hijos de hombre, hijos de Adán. Y ella se sorprendió muchísimo, dijo, no había nadie me había dicho eso. Y eso está en las calles, en las religiones, en donde quiera se enseña eso, de que todos, en general, todos somos hijos de Dios. Y ahí es donde quizás nos conformamos y decimos, es que soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, los que ya somos hijos de Dios, mis hermanos, hermanas, los que somos hijos de Dios, sí tenemos que ser imitadores de Dios, porque somos hijos de Dios. Sin temor a equivocarme, mis hermanos, y discúlpame esta pregunta, ¿será que somos hijos de Dios? Usted se puede preguntar ahí, ¿será que realmente ya he sido hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Bueno, acuérdense que Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Ahora, es un proceso de despojarnos de la naturaleza de pecado y adquirir ahora la naturaleza de Dios. Adquirir, o no más bien adquirir porque ya lo tenemos, sino que ahora, por ejemplo, esta es la naturaleza humana, un ejemplo, y esta es la naturaleza divina. Antes de conocer a Dios y antes de arrepentirme de mis pecados, yo adquiría de esta planta. De ahí comía, de ahí como. Pero ahora que ya soy hijo de Dios, ya debo de comer de este árbol de la vida. Pero algunos, cuando nosotros estamos en el cristianismo, a veces comemos de aquí y comemos de aquí. Y no podemos así. Debemos de abandonar esta naturaleza de pecado y adquirir de esta naturaleza divina. Por eso Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo tiene que despojarse de sí mismo, o dice tomar su cruz y morir, ¿no? Entonces, esta naturaleza tiene que morir, naturaleza de pecado. Es la que nos impulsa a pecar. Es los que nos impulsa a robar, pues los que matan a matar. Y bueno, un montón, mentir, son pecados simples, o los que, mejor dicho, son pecados comunes que todos lo hacemos cuando estamos en la naturaleza de pecado. Mentimos, robamos, hablamos mal, etcétera. Muchos pecados más. Bueno, entonces, pregunta para nosotros los que estamos aquí, ¿realmente somos hijos de Dios? Pablo nos sugiere en este versículo que leímos, nos sugiere como un mandamiento, él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si nosotros vamos a ser imitadores de Dios, mis hermanos, vamos a ser hijos amados.
Si nosotros no imitamos a Dios, no, Dios quizás podríamos ser hijos. Es como usted con sus hijos. ¿Tiene hijos desobedientes? Bueno, sí los ama, pero le cuesta, ¿no? Cuesta corregirlos, es un hijo terco, un hijo desobediente que no cuesta que entienda, o a veces no entiende. Pero aquí Pablo dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra sed viene de la palabra ginomai, la palabra griega o hebrea. Fíjese cuál es el significado de esta palabra. Solo sed, C-E-D, sed, significa venir a ser. Es como el día de hoy, venimos aquí. ¿A qué venimos aquí? Venimos a adorar, ¿verdad? Adorar, a escuchar la palabra de Dios. O sea, venimos a hacer algo. También significa alcanzar, significa comportarse. Fíjese, la palabra sed es alcanzar esa conducta, comportarse a esa conducta. También significa convertir, significa también cumplir. Entre otros significados aquí, pero hay un significado, podría decir sinónimos de esta palabra sed en el griego o en el hebreo, perdón. Fíjese que hay una palabra que me interesó muchísimo. Significa nacer también. La palabra sed. Entre todas las palabras, porque me dieron, o sea, el diccionario te da muchas palabras que en el original se podría significar. También significa nacer. Fíjese, nacer. ¿Qué es lo que nos puede indicar esta palabra sed, pues, imitadores? No me quiero adelantar, pero voy a adelantarles algo. Para ser nosotros imitadores de Dios, tenemos que nacer de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que nacer de Dios. Es como, por ejemplo, yo, o usted, mejor dicho, usted, los niños, los jóvenes, ¿cuántos de ustedes admiran a su papá? Tal vez alguno puede decir: yo admiro a mi papá o a mi mamá. Yo quiero ser como mi mamá. Pues, ¿de dónde naciste? Pues naciste de tu mamá. Y así nosotros, si queremos imitar a Dios, tenemos que nacer de Dios. ¿Sí o no? En otras versiones, la palabra sed, Dios habla hoy, dice: procuren, procurar. La traducción lenguaje actual dice: por eso deben tratar de ser como Él, tratar. Esta palabra ser o sed, mis hermanos, me lleva, voy a leer algunos versículos, no quiero que lo busquen nada más para ir más rápido, quiero que escuchen. Me lleva al Levítico 11:45 donde dice, escuchen nada más, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y después dice: seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahí está la palabra ser, del verbo ser o de sed. Seréis. Y él dice: seré, yo seré como su Dios, como vuestro Dios. Y a la vez que Él se pone como nuestro Dios, Él dice: y ustedes serán o seréis pues santo, porque yo soy santo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Ok? ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Egipto? ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para ser vuestro Dios. ¿Ok? Para eso sacó el pueblo, Dios al pueblo de Israel, para Él ser su Dios, y después para ellos ser santos como Él es santo. En Mateo 5:48 aparece la palabra sed también, donde dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
en toda vuestra manera de vivir. Sed pues. En Lucas, Jesús dijo, Lucas 6:36, ¿qué le parece si vamos a leer este versículo? Y 35 también, pero vamos a leer el 36 primero. Lucas 6:36. Yo pido al Señor que los jóvenes que están aquí el día de hoy se lleven algo en su corazón. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí cuando nosotros estamos ejerciendo la misericordia es porque estamos imitando a nuestro Dios, estamos imitándolo a Él. A un versículo antes, versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos, fíjese, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y después dice: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí, mis hermanos? Que nosotros, dice, amemos a nuestros enemigos. El mundo, o sea, otra vez ese ejemplo que les puse anteriormente, este ejemplo, la naturaleza de pecado, esta naturaleza de pecado dice: tienes que odiar a tu enemigo, no perdones a tu enemigo. Hasta incluso dice, hay algunos que a sus enemigos los matan, ¿no? Pero esta naturaleza divina, esta naturaleza, mis hermanos, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Dice: y será vuestro galardón grande. Y después dice: al nosotros hacer esto, dice, seréis hijos del Altísimo. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esta naturaleza de pecado no perdona, no ama a los enemigos. Todo lo contrario, los odia. Pueden decir: no puedo verlo ni en pintura. Entonces, esta naturaleza dice: no, todo lo contrario, tienes que amar a tus enemigos. Tienes que perdonar a tus enemigos como yo te perdoné a ti. Y entonces, mis hermanos, mis hermanas, cuando nosotros decimos, ya siendo cristianos, ya hijos de Dios, nacidos de nuevo, y decimos: no, es que a mi hermano no puedo ni hablar con esa persona, con ella o con él. ¿De qué naturaleza provienen esos pensamientos? ¿De qué naturaleza provienen esos pensamientos? Cuando decimos: no, mejor ni lo voy a saludar, ¿no? ¿De qué? ¿De qué naturaleza está proviniendo ese pensamiento que tú hagas? Aquí Jesús dice: no, tienes que amar a tus enemigos. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser imitadores de Dios. La contraparte de esta frase: no podemos ser imitadores de Dios si no somos hijos de Dios. No podemos. Por ninguna razón no vamos a poder imitar a Dios, porque estamos totalmente en esta naturaleza. No vamos a poder, porque la naturaleza divina no está en nosotros aún todavía. Tenemos que ser hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros imitar? En el caso de nosotros los hijos, ¿cómo puedo yo imitar a alguien que no es mi padre, que no es mi papá o que no es mi mamá? Bueno,
Sí, tal vez hay, por ejemplo, los artistas, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero estamos hablando de padre e hijo. No podemos imitar a alguien que no somos hijos. Vamos a leer Juan 8, 42 al 44. Aquí Jesús, que también leímos este versículo, yo creo que muchas veces vamos a leer este versículo porque Dios quiere demostrarnos algo, mis hermanos. Quiere que nosotros abandonemos la naturaleza de pecado por completo. Jóvenes, abran en Juan 8, 42, 44. Vamos a leer algo muy importante ahí. Jesús les dijo, ¿ya estamos ahí? Jesús les dijo, fíjese, o solo escuchen, si no van a leer, escuchen. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, me amarais, porque yo de Dios he salido. Aquí hablando Jesús, fíjese, Jesús. Ciertamente me amarais porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está una característica de ser hijos de Dios. Ahí está una característica imitador de Dios. Y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Bueno, cuando ustedes no escuchan, fíjese, cuando nosotros no escuchamos el lenguaje o la palabra de Dios, aquí nos está diciendo algo muy importante, que nosotros quizás no, tal vez ya somos hijos de Dios, pero nuestra naturaleza de pecado no nos permite escuchar la palabra de Dios. Dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todos en general, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Aquí dice Jesús claro, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Vamos a seguir mintiendo? ¿Vamos a seguir haciendo las obras de la vieja naturaleza? ¿No? Vamos a adquirir ahora de la nueva naturaleza, es amar. Y algo muy interesante aquí cuando Jesús dice, si vuestro Padre fuese de Dios, ciertamente me amarías. Porque bueno, si ustedes son hijos de Dios, ustedes aman a Jesús. Por eso vamos a imitar a Jesús, porque yo ya soy hijo de Dios. Y Él es hijo de Dios también, por excelencia. Por lo tanto, tengo que imitar a ese hijo por excelencia. Él es mi inspiración. A Él yo lo admiro. Quiero ser como Él. ¿Por qué? Porque dice, porque yo de Dios, fíjese, yo de Dios he salido, dice Jesús. Yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, mis hermanos o jóvenes que están aquí presentes, cuando nosotros podemos decir, cuando ya somos hijos de Dios, es porque ya nacemos de Dios. Cuando ya deseamos hacer la voluntad de Dios, es porque ya es una señal de que ya hemos nacido de Dios. Ya salimos de Dios. Y amamos, ¿a quién amamos? A Jesús. No es el dibujito que tengo aquí, pero la persona de Jesús. Jesús aquí en la Biblia. Ya amo a Jesús. Ya entiendo a Jesús. Ya me relaciono bien con Jesús. Por lo tanto, ya voy a imitarlo. Por lo tanto, sus palabras, ya voy a entender sus palabras. Ya puedo entender su lenguaje, de qué me está hablando. Ya voy a poder escuchar su palabra.
no como los fariseos en aquel tiempo. Jesús les dijo, ¿por qué no pueden escuchar mis palabras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, porque vuestro padre es el diablo. ¿De quiénes somos hijos? ¿Del diablo o de Jesús o de Dios? Recordemos que es un proceso, ¿ok? Tenemos que limpiarnos. Es como usted salir del lodo. Tiene que bañarse, tiene que limpiarse de todo pecado. Con la sangre de nuestro Señor Jesús, esa sangre nos limpia de todo pecado. Y ahora cuando ya estamos limpios de nuestros pecados, ya somos perdonados de nuestros pecados, ahora tenemos que hacer las obras, tenemos que imitar el carácter de Jesús en nosotros. Para poder entonces imitar ese modelo que es Jesús, tenemos que ser hijos de Dios. De otra manera jamás podríamos ser como Él. Algunos vamos a ir muy rápido en este proceso y otros nos va a costar. Pero lo que tú vas a decir es, yo ya no soy hijo del diablo, ya soy hijo de Dios. Por lo tanto, me voy a esforzar en hacer las obras de Dios. Voy a amar a mis enemigos, voy a amar a Jesús, voy a perdonar. Ya no voy a decir groserías, ya no voy a mentir, ya no voy a robar. Otra característica de Jesús, Juan 5:30, para ver, mis hermanos, realmente cómo es ser hijos de Dios. Juan 5:30, y así es como nosotros debemos de conducirnos ahora en nuestra vida cotidiana, mis hermanos, imitando a Dios. A él dice ahí, en 5:30, Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, dice, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién? La del Padre. Por eso Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y aquí Jesús, mis hermanos, aquí dice que Él no está haciendo nada por su propia voluntad. No era él, era lo que el Padre le decía qué hacer. Es como ustedes jóvenes respetan a su papá, ustedes van a hacer de lo que el papá le dice qué hacer, ¿sí o no? Y así Jesús, aquí Jesús está diciendo, dice, porque no busco mi voluntad, o sea, no estoy haciendo lo que yo quiero, sino la voluntad de mi Padre. Aquí está imitando Jesús a su Padre. Recuérdese cuando él tenía 12 años, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En otras palabras, yo quiero ser como mi Padre cuando sea grande. ¿Sí o no? ¿Cuántos, mis hermanos, hemos visto, por ejemplo, comerciantes, gentes de negocio o deportistas o alguien que tiene un talento? Bueno, sus hijos quieren ser como su padre. Heredan eso. No sé si es parte de la herencia o no sé, pero ellos inculcan a sus hijos ser como ellos. Cantantes, deportistas, futbolistas, atletas. Y tal vez porque el hijo los mira en la televisión haciendo a lo que ellos se dedican, entonces ellos dicen, yo quiero ser como mi padre. Aquí Jesús está haciendo lo mismo. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios, no tenemos que buscar hacer nuestra voluntad. Ya no es ser yo, ya es ser Cristo en mí.
porque ya lo estoy imitando, por eso es imitarlo a Él. Cuando alguien imita a un artista, un cantante, por ejemplo, no es su propia voz, o sea, no es su voz natural, ya es una voz que adquirió a través de la imitación, entonces ya no es la persona. Hasta hay personas que actúan como el personaje que admira. Actúa, habla, se mueve, se sienta igual, todo. Por eso se llama imitador. Y pues nosotros de la misma manera, mis hermanos, vamos a imitar a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo conocer a nuestro Señor Jesús? Bueno, esos van a ser los otros temas que vienen a continuación. Vamos a conocer realmente, y si nosotros ya tenemos ese conocimiento, como les dije en el tema pasado, qué bueno si ya tenemos ese conocimiento de Jesús. Pero ahora tenemos que imitarlo ya. Recordemos que Pablo a los filipenses dice, Jesús, estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí, hermano Alejandro, ahí en imagen, ahí en la computadora, ahí hay unas imágenes de Jesús crucificado, si lo puede proyectar, ahí para que veamos cuál fue la obediencia de Jesús, que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso fue en media. Eso fue la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él dice, porque no busco mi voluntad, busco la voluntad del Padre. Para nosotros poder hacer la voluntad de nuestro Padre, no. Para nosotros poder hacer la voluntad de nuestro Padre, mis hermanos, tenemos que nacer de Él y ser hijos de Él. ¿Ok? Para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, así como dijo Jesús, yo no provengo de mí mismo, yo provengo de lo alto, del cielo. De ahí, para nosotros poder nacer, mis hermanos, o poder imitar a nuestro Señor Jesús, tenemos que nacer de lo alto, nacer de nuevo. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Nacer de nuevo. Jesús entonces le dijo en Juan 8:42, fíjese qué dijo Jesús allí. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarais, porque yo de Dios he salido. Ahí está. He venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Para yo ser o imitar a Dios, tenemos que salir de Dios. De otra manera jamás podríamos ser como Él o andar como Él. Él anduvo, mis hermanos, con esa naturaleza divina. Él tenía esta naturaleza de pecado, porque Él fue hombre. Él fue hombre. Él tuvo esta naturaleza de pecado, pero también Él tenía la naturaleza divina. Si no tenemos la naturaleza divina, esta naturaleza, otra vez usando el ejemplo, es imposible parecernos a Él. Es imposible. Cuando nosotros nacemos, ¿ok? Y muchas veces lo hemos platicado esto y yo creo que usted lo sabe. Cuando nosotros nacemos con la naturaleza de pecado, la naturaleza adámica, con todas sus características, con toda su naturaleza, el pecado, lo que Adán realmente, o sea, la naturaleza de pecado, pues, desobedecer.
La naturaleza que adquirió Adán al desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Con esa naturaleza todos nosotros nacemos naturalmente. Todos los babies, los bebés, o sea, todos los bebés nacen con esa naturaleza de pecado. Y entonces, mis hermanos, para nosotros imitar a Dios, imitar a Cristo, ¿ok? Tenemos sí o sí adquirir la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo. Es Cristo. Con esa naturaleza del segundo Adán vamos a poder entonces ahora imitar a Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 15, 45 al 50. Ahí vamos a encontrar uno donde está crucificado, porque tiene, ahí en las imágenes ahí están todos. Aquí vamos a encontrar los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán. Aquí Pablo a los Corintios le está diciendo al pueblo de Corintios que Cristo es el postrer Adán. 1 Corintios 15, 45, vamos a leer. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Leemos juntos ahí. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, mas lo espiritual no es primero. Fíjese qué es lo que dice, mas lo espiritual no es primero. Fíjese qué dice ahí, mis hermanos. Jóvenes, escuchen muy bien ahí. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Parece mentir, o sea, yo no lo estoy diciendo, es la Biblia que le está diciendo. Cuando nosotros no somos nacidos de nuevo, tenemos esa naturaleza animal, ¿ok? Animal, la de pecado. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Recordemos que la Biblia dice en Génesis que Dios juntó el polvo, hizo el hombre, o sea Adán. Por eso dice que el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, que es el Señor, dice, es del cielo. Aquí pregunta, ¿cómo fue creado Adán? Ya dijimos que es de la tierra, ¿no? Dios dice que juntó el polvo, lo hizo lodo o barro y hizo al hombre y le dio el soplo de vida, ¿ok? Ahora, el segundo hombre, que es el Señor, o sea, nuestro Señor Jesús, ¿cómo fue hecho o cómo fue engendrado nuestro Señor Jesús? Dice que vino el Espíritu de Dios sobre María y a través del Espíritu fue puesto la semilla en el vientre de María. Entonces, Jesús no fue engendrado por hombre, no fue, y aquí dice, fíjese, lo vamos a seguir leyendo. Dice, mire, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales. Fíjese qué dice aquí, cual el terrenal, tales los terrenales. O sea, como Adán, que es pecador, así los demás que le siguen, los demás que nacemos, que nacimos de él, somos igual, tenemos esa naturaleza de pecado, alejados de Dios, fuera del jardín del Edén.
¿Cuál lo terrenal? Tales también los terrenales. El cual, dice, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿ok? Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, okay, aquí está hablando del carácter de Adán, del pecado. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, este cuerpo, la naturaleza de este cuerpo, dice, traemos también la imagen del cielo. Bueno, aquí está hablando ya de los hijos de Dios, ya los convertidos, ya los nacidos de nuevo. Tenemos dos naturalezas, la del pecado y la divina. Entonces, mis hermanos, por eso les pregunté hace ratos, ¿a cuál nosotros, a qué naturaleza estamos adquiriendo? ¿O cómo nos comportamos? ¿De qué naturaleza? ¿De la divina o la terrenal? Entonces dice aquí, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hay dos Adanes, una terrenal y una divina. Por eso es muy importante nacer de nuevo. Y aquí nos lleva uno de los versículos que es muy mencionado. ¿Cuántos de nosotros conocemos esta historia cuando vino Nicodemo a Jesús y le preguntó? Sabemos que tú provienes de Dios por todas las cosas que haces. Jesús le dijo, fíjese que lo que le dijo Jesús a este maestro, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, jóvenes, o los que estamos aquí, para nosotros, después de la muerte, ¿a dónde vamos a ir cuando tú te mueras? Tal vez muchos de los que estamos aquí tenemos esa convicción de que cuando nos morimos nos vamos a ir con Dios en el cielo. Pero si no recibes a Cristo Jesús, si no naces de Dios, no vas a ir a las moradas celestiales. No vas a ir con Dios. Si no naces de Dios, ¿cómo vas a ir en un lugar de donde no perteneces? O sea, no puedes. Por eso dice aquí, lo terrenal es terrenal y lo espiritual es espiritual. Es muy importante nacer entonces de nuevo para poder imitar a nuestro Dios, para ser como Él, para tener los atributos. Voy a repetir una vez más, el hombre tiene que nacer de Dios para ser hijo de Dios y poder imitarlo como hijo amado. Imitar a Dios significa la manifestación de una vida que es divina. ¿Ok? Tenemos que manifestar esa vida divina. Cristo era la perfecta imagen de su Padre, mis hermanos. Entonces, Él tiene que vivir en nosotros de tal manera que esta divina imitación sea engendrada en nuestro carácter y en nuestras vidas. El carácter divino tiene que estar en nosotros, o sea, tiene que ser engendrada y tiene que, ahora cuando ya está engendrada, tiene que manifestarse, tiene que demostrarse. Tenemos que demostrar eso. Por eso dice Efesios 5:1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos. No podemos ser imitadores de Dios si no somos hijos. Si somos hijos del diablo, como dijo Dios a los fariseos, no podemos imitar, no podemos amar a Cristo,
¿Cómo vamos a admirar a Cristo si no somos hijos de Dios? La sugerencia de Pablo es que seamos como Él, verdadero hijo de Dios. ¿Quién es el hijo amado del Padre, mis hermanos? Los que ya sabemos, los que ya tenemos un conocimiento más amplio de Jesús, o mejor dicho, de Dios. ¿Quién es el hijo amado? Para ser hijo amado del Padre, tenemos que ser como su hijo amado. ¿Cuánto nos acordamos cuando Jesús fue bautizado? Cuando Juan el Bautista lo bautizó. Dice que se abrió el cielo y se escuchó decir, o se escuchó una voz decir: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí Pablo nos está diciendo, mis hermanos, parece, no sé si quizás ya lo ha entendido o no. Pablo está diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está diciendo como Cristo. Tienes que ser hijo de Dios como Cristo, porque el Padre dijo de Cristo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso Pablo dice ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El tema anterior tocamos el tema en decir cuando los seguidores de Cristo por primera vez les llamaron cristianos. Ellos eran discípulos, pero como ellos reflejaban el carácter de aquel que murió en la cruz, por eso los llamaron cristitos pequeños, de una manera burlesca, de una manera que para burlarse de ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos sí hicieron ese papel de ser hijos amados, donde Dios se complacía. Para ser hijos amados tenemos que creer en Él. Porque al creer en Él, nuestra fe en Él nos lleva a ser hijos de Dios. Para imitar a Cristo tenemos que creer en Cristo. Tenemos que admirarlo, Él es nuestro modelo a seguir. Juan 1 del 12 al 13, vamos a leer Juan 1 del 12 al 13. ¿Cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, queremos ser hijos amados? Bueno, entonces hay que esforzarnos a imitar a Cristo, ser como Él, donde el Padre se complacía, donde el Padre decía: en Él me complazco. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, fíjese, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Cristo. A los que creen en su nombre les dio, ¿qué? Potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son, fíjese, ahí está, fíjese, donde yo le decía anteriormente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es usted ahora en Cristo, mis hermanos. Usted no fue engendrado por un varón, fue engendrado por mismo el Espíritu de Dios. Fue hecho. Dice, por creer en Cristo nosotros fuimos hechos. Dice que nos dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. No somos engendrados de sangre. Fíjese en otra versión que dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión. Fíjese, me encanta esta versión, dice,
Escuchen, ellos, dice, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Fíjense que este versículo, estaba meditando, cuando leí esta versión, dice, no fue hecho como resultado de una pasión, de la pasión. El hombre, humanamente, mis hermanos, ha engendrado muchos hijos por una pasión. Están apasionados en el momento, ya engendran a un bebé y no planificaron y no estudiaron y nuestro Dios no es así. Él dice que no nos engendró por una pasión, así nada más fuimos engendrados y ya, no. ¿Cuántos de nosotros o hombres hoy en día quizás no quieren a sus hijos? ¿Por qué? Porque los engendraron por medio de una pasión, una iniciativa humana. No fue planificado tener sus hijos, no lo pensaron muy bien, no planificaron cómo iba a ser, cuando iban a nacer, si ya tenían todo preparado o ya están sumamente preparados para que llegue ese bebé, no, sino que simplemente se dejaron llevar por la pasión. Pero nuestro Dios no es así. Cuando nosotros nacemos de Dios es porque Él es un propósito divino, mis hermanos. Para eso vino a morir Dios, para que nosotros fuésemos hijos. Fue planificado desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo dice que Él ya sabía de ti. El deseo del Padre, mis hermanos, para con todos sus hijos, si es que usted ya es hijo de Dios, es que usted se parezca a la semejanza de su Hijo amado, Cristo Jesús, el modelo a seguir. El Padre nos ha dejado un modelo, un ejemplo por excelencia. Así como Cristo, así como Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Estos hombres, mis hermanos, dejaron absolutamente todo para imitar a Cristo. Y tenían argumentos, incluso nosotros quizás no tenemos ese valor de decir, hermano, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Vamos ahí más o menos, ¿verdad? A paso de tortugas. ¿O cómo se llaman esos animalitos bien lentos, así? Pero ahí vamos, ¿no? Sí, a esa velocidad vamos. ¿Sí o no? Pero a pasos, yo creo que vale más ir a ese paso, mis hermanos, pero ir seguro. ¿Sí me entiende? Ese animalito cuando se agarra de una rama, lo está estudiando muy bien si se puede agarrar de ahí o no, ¿sí o no? Con esa lentitud. Ojalá que con esa lentitud, mis hermanos, pero ojalá que vayamos, estemos imitando a Dios, imitando al Hijo. El deseo del Padre, mis hermanos, para con todos sus hijos, que nosotros nos parezcamos al Hijo amado, que es Cristo Jesús. Primera de Juan 3, del 1 al 2. Primera de Juan 3, del 1 al 2 dice, fíjese que dice aquí, mis hermanos, Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuánto hemos meditado en el amor del Padre hacia nosotros? Dice, mirad, así como, mirad, pon atención, ponte a reflexionar en eso. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios?
Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuánto deseamos ese día, mis hermanos? Fíjese, aquí Juan dice que pongamos a meditar en el amor que nos ha dado el Padre. ¿Quién es el amor que nos ha dado el Padre? Es Cristo Jesús en la cruz. Y luego dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí dice algo muy importante. Por eso el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. ¿Quién es el mundo? Todo, o sea, no es el mundo, el planeta, no, sino que todo el sistema del mundo, o sea, toda la humanidad hoy en día. Dice que todo ese mundo no lo conoció a Él. ¿Por qué? Porque no lo recibieron. Ahorita muchos no creen en Jesús o en Dios. Hay quienes, o en las escuelas enseñan de que Dios no existe. Eso es el mundo. En otra versión dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Oh, perdón, estoy leyendo otra, no es otra versión, sino que estoy leyendo 1 Juan 3, del 7 al 10. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, fíjese aquí lo rectifica otra vez Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ahí está otra vez, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la simiente, la semilla, el Espíritu de Dios está en ti. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama, fíjese, a su hermano, no es de Dios. Mis hermanos, Dios nos está haciendo un llamado para que nos amemos unos a otros. Todos, aquí en general, nos amemos unos a otros. Porque si no nos amamos, ahora sí como dijo el hermano Alex, si nos está escuchando, saludos hermano, dice es el hijo del diablo. ¿En serio? Aunque tal vez ya somos hijos de Dios, pero estamos con esa naturaleza de pecado. Estamos aún todavía colaborando con ese. No, mis hermanos. Nuestra recompensa de ser hijos de Dios es incomparable. No existe comparación. Como hijos de Dios, formamos parte de su familia, la iglesia. Tenemos prometido un hogar en el cielo. Nos ha sido dado el derecho de aproximarnos a Dios por medio de la oración. Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son miembros de la familia de Dios? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
Usted es un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos moradas de Dios, ya somos extranjeros en este mundo, ya somos extranjeros, ya no somos de aquí, ya mi morada está allá, todo lo que me pertenece allá está en el cielo. Mi familia, toda la familia, mi familia ahora es la familia de Dios, los que buscan de Dios. Primera Pedro 1, 3 al 6 dice, voy a esperar a que lo busque. Y acá sí llegamos al final, 2 versículos más y ya terminamos. Primera de Pedro 1 del 3 al 6 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿a quién nos hizo? Renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia ¿qué? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Dónde está tu herencia, joven? ¿Estás esperando la herencia que te va a dejar tu papá? No. Nuestra herencia, donde tenemos que poner nuestros ojos, es en la herencia incorruptible, incontaminada, que no se contamina. Y eso está en los cielos. Espérenme en Efesios 2 del 1 al 5 voy a leer. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba Padre. En otra versión dice, porque el espíritu de Dios les ha dado, dice, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza, ni les hace tener miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? Te vas a morir, el mundo se va a terminar. ¿Tenemos miedo? Bueno, si tenemos miedo, pues hay que aceptar a Dios en nuestro corazón, porque aquí dice que Él nos ha dado un espíritu no de esclavitud, ni de tener miedo. Por el contrario, dice, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, dice esta versión. ¿Somos hijos de Dios? Bueno, imitemos a su Hijo, seamos hijos amados. Vamos a ponernos de pie y termino con Efesios 1:5. Efesios 2 del 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, ahí está, mis hermanos jóvenes. Cuando nosotros no hemos recibido a Dios en nuestros corazones, estamos muertos en delitos y pecados. Él dice aquí, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando ya a los ya regenerados, ya a los nacidos de nuevo, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo mismo que todo el mundo, pecando, robando, diciendo maldiciones, drogándose, en borracheras, en todo lo que podemos ver allá afuera. Así andábamos nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después dice, por gracia sois salvos. Antes de orar, quiero que reflexionemos, mis hermanos jóvenes. ¿A quién estamos imitando? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestra inspiración? ¿A quién admiramos? ¿A Dios o al diablo? ¿Qué naturaleza estamos agradando? ¿La naturaleza de pecado o la naturaleza divina? Jóvenes que están aquí, ¿qué quieres tú? O más bien decir, ¿a dónde quieres terminar tu vida de lo que Dios te ha dado? ¿Quieres terminarlo en el pecado con el diablo o juntamente con Cristo Jesús para una vida eterna? Si quieres una vida eterna en el paraíso, de donde Adán y Eva fueron expulsados cuando ellos pecaron, bueno, recibamos el segundo Adán que proviene del cielo, a Cristo Jesús. Y ahora tenemos que modelarlo, tenemos que vivir como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Bueno, aquí está la Biblia donde podemos conocer a Jesús. Y nosotros que ya conocemos a Jesús, tenemos ahora que ser como Él, por su Santo Espíritu. Imitarlo a Él, de la naturaleza divina, porque ya hemos nacido de lo alto, nacimos de Dios, ya somos hijos de Dios, y por lo tanto yo quiero ser un hijo amado. Usted quiere decir conmigo, yo quiero ser un hijo amado de Dios. Quiero que Dios se complace por mi vida, quiero que Dios le agrade la vida que yo llevo y ser ejemplo para los demás, como Pablo dijo. Hay mucho de qué aprender, mis hermanos. Están nuestros hijos. Seamos un modelo a imitar para nuestros hijos, pero en las cosas buenas, en las cosas de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso. No cabe duda, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Sabemos, Señor, mi Dios, que como hemos leído, hemos estudiado, tenemos dos naturalezas. Pero vamos a agradarte, Señor, con nuestra naturaleza que proviene de lo alto. Porque ya somos hijos tuyos, Señor, a través de nuestro Señor Jesús. Ahora podemos, y a través del Espíritu podemos decirte papá, podemos decirte Padre, Abba Padre. Pero ayúdanos, Señor, a modelarte, Señor, ser un modelo para este mundo, un Cristo pequeño. Ese es el significado de ser cristiano, un Cristo pequeño. Que mi carne, Señor, como dice Pablo, mi carne ya está crucificada juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como dijo Jesús y lo hemos leído, yo lo que hago no es mi voluntad, es la voluntad del que me envió, es la voluntad del Padre. Y así nosotros, Señor,
Que nosotros aprendamos a hacer tu voluntad. Que nosotros aprendamos a ser como tú, Señor, cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Si hay un joven aquí que quiere meditar, que en este día que ha escuchado quizás algo nuevo y que pueda ser, que tú les hables en sus corazones, en sus pensamientos, y que ellos puedan llegar a ser tus hijos, Señor. O si ya son hijos, que ellos te imiten a ti cada día, Señor mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Te alabamos, Señor.